Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La Estatua de la Libertad. Sí, la Estatua de la Libertad esconde un más que peculiar secreto, intrigante secreto, que parece indicarnos que detrás de esa propia estatua se esconde alguna poderosa orden capaz de modificar ciertos factores en su estructura para que, digamos que, se ciña a esos rituales que ellos suelen efectuar. Vamos a ir por partes. Ese gran secreto de la Estatua de la Libertad ha sido buscado durante bastante tiempo. En Mundo Desconocido, por supuesto, hemos efectuado una investigación. Y voy a decir que ha sido efectuada esta investigación debido principalmente a Brian Mila, una persona con la que chateamos a través de Facebook y que desde luego nos entregó las claves. Aquí está la estatua, o nos entregó la clave de que deberíamos investigar esto. El descubrimiento lo hicimos nosotros a posteriori, pero Brian Mila nos entregó, digamos que, la puerta a este extraño secreto. Vamos a centrarnos, o vamos a ir por partes. La Estatua de la Libertad se encuentra en la isla de la Libertad, en el Liberty Island, y por supuesto que está muy cerca de la isla de Ellis y relativamente cerca de la isla de Manhattan, que aquí la tenemos. Pero lo que nos trae aquí es la Estatua de la Libertad y su secreto. A primera vista lo que aquí vemos es lo que se puede denominar, o bueno, la Estatua de la Libertad, por entregaros algún dato, deciros que fue entregada por el gobierno francés en el año 1886 debido o como conmemoración de la famosa Declaración de Independencia, la Estatua de la Libertad, entregada por Francia en el siglo XIX. Bien. Habría mucho de fondo, pero no vamos a entrar en la historia de la Estatua de la Libertad. Vamos a centrarnos un poco en esta extraña efigie que hay en su base y algunos detalles que tiene la propia estatua. Si nosotros nos observamos esta base, tiene el nombre de Fort Watt, que ese es el nombre que le dan. Fort Watt es básicamente lo que usted ve aquí, un fortín, un antiguo fortín con el que fortificaban las ciudades en muchos sitios, o desde luego fortificaban otro tipo de instalaciones, aseguraban defensivamente ciertos puntos importantes para el país que construía estas fortificaciones. Pues básicamente la base de la Estatua de la Libertad es un Fort Watt, que es así como se llama, un fortín. Vamos a dejar el fortín aparte y vamos a observar desde la parte superior esta extraña configuración. Claro, ahora mismo muchos de vosotros estaréis contando las puntas y habréis dicho, ¿qué demonios? Hay 11. Qué curioso, qué casual, qué casualidad, hay 11. ¿Cuántas veces habéis oído hablar del número 11? Pero vamos a centrarnos en el dato. Vamos a quitar la imagen 3D y vemos que en esta ocasión el satélite o la fotografía satelital efectuada corresponde al año 2019, no está del todo de manera totalmente perpendicular al propio satélite, no está en su vertical. Después de hacer un estudio sobre todos los años anteriores en los cuales efectuó fotografías de la Estatua de la Libertad, me doy cuenta que en junio del año 2011, como podéis ver aquí, la posición de la Estatua de la Libertad era perfecta. El satélite, quiero decir, estaba perfectamente sobre la vertical y nos entregaba las precisas dimensiones de esta estatua. De la base de esta estatua, que es donde está este gran misterio. Vamos a continuar. Si nosotros nos colocamos al norte y hacemos o reducimos el paisaje, vemos que la Estatua de la Libertad tiene una linealidad. Una correcta linealidad, que es la que aquí entregamos, con la mayor de las precisiones que nos permite el Google Earth. Aquí la tenemos. Esta es la linealidad de la Estatua de la Libertad. Claro, después de ver la isla, te das cuenta de que es como que la Estatua de la Libertad hubiera sido, digamos que, colocada de tal modo que ni está orientada al norte ni está orientada a la propia isla. Porque si vemos la isla o la alineación de la isla, es distinta. No tiene nada que ver. Y si nosotros mostramos el norte, vemos que el norte no tiene nada que ver con la alineación de la estatua. Y por supuesto nos hemos colocado justo en el punto central de esta base Fort Watt. Pero ¿qué es lo que ocurre? Veréis, os voy a demostrar, mirad. ¿Veis la línea azul? Esta línea azul. Observad cuando la llevo al borde de la imagen para que veáis que estoy perfectamente orientado al norte. Mirad cómo está perfectamente. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Está perfectamente orientada al norte. Lo habéis visto, ¿verdad? Pues ahora voy a colocar un transportador encima. Este transportador. Mirad cuál es la desviación de la Estatua de la Libertad, línea amarilla con respecto al norte.
Miradlo. 33 grados. ¿Sí? Yo le invito a que usted lo haga. Le invito a que lo haga. 10, 20, 33. ¿Qué es el 33? El 33 es el grado más alto de la masonería en su rito escocés. Incluso los Illuminati se decía que estaban situados en ese alto grado. Mucho se ha hablado de ellos. Mucho hemos hablado del mundo desconocido. ¿Por qué inclinaron con respecto al norte la Estatua de la Libertad, concretamente 33 grados? ¿Es esto casual? ¿Fue una casualidad? Le invito a que lo haga. Coja un transportador, no distorsione la imagen, coloque el norte y coloque, por supuesto, una línea del norte y coloque la alineación de la Estatua de la Libertad como la tengo yo aquí. Perfectamente 33 grados. Claro, pero el misterio no acaba aquí. Empecé a hacer una investigación más ardua. Por supuesto, podíamos hablar, qué duda cabe, de todo el simbolismo que se esconde detrás de la propia estatua. La propia estatua. Vamos a mostrar los edificios en 3D, de esta manera, y nosotros vemos esta magnífica estatua que tiene una antorcha, una Eternal Flame en su mano. La Eternal Flame es un símbolo utilizado también por estos Illuminati, vamos a llamarlos así, con el cual marcan en muchas ocasiones acontecimientos que más que graciosos son desgraciados. Recordemos que la Declaración de la Independencia viene de la independencia de Estados Unidos, que surgió de una guerra. Por supuesto, si nosotros vamos a estas Eternal Flame y vemos en la Wikipedia las diversas Eternal Flame que existen alrededor del mundo, que hay muchísimas marcas, la práctica totalidad de ellas, o gran parte de ellas, corresponden a guerras, conmemoración de víctimas, guerras civiles, desastres. Lo vemos aquí, guerras civiles constantemente. Es constante la aparición de las estatuas, de las llamas eternas relacionadas con los desastres y las guerras. Se puede ver claramente. Noruega, Polonia, Rusia, constantemente. Es una constante. Bien. Vamos a centrarnos en la propia base, o la base que nos entrega las claves. Vamos a ir a un programa 3D que nos permitirá verlo con mucho más detalle. Esta es la Estatua de la Libertad, llevado a este software de 3D. Como vemos, si nosotros eliminamos la propia estatua, lo que nos recuerda, por supuesto, es un castillo fortificado, una fortaleza. Así es. Y si quitamos esta fortaleza, y si quitamos esta base, nos queda la fortaleza Fort Worth. Recordad, hablamos de él al principio. Pero yo me di cuenta que este Fort Worth tenía cosas muy extrañas. Principalmente a que la angularidad existente en la propia base, que se puede ver aquí, no era del todo precisa. Habían metido distintos ángulos. No eran lo mismo los ángulos que existían en este punto que los ángulos que existían en este otro, en este. Era todo muy errático. Y cuando empecé a tirar líneas con toda la precisión que pude, en base a la fotografía del satélite, me di cuenta que estas líneas lo que hacían era entregarnos un punto. Se centraban concretamente en este punto. Observadlo. Las líneas mostraban una pirámide o dibujaban una pirámide cuando prolongábamos sus bordes. Aquí lo vemos. Prolongamos el vértice, lo llevamos hasta estos puntos de intersección y aparece un dibujo de una pirámide, y una de esas líneas, concretamente esta, apuntaba directamente a esta extraña placa que aquí hay. Pero claro, eso no fue la única conexión. Vimos que aquí había otra placa que también estaba rodeada por líneas. Por esas líneas que surgían de la prolongación de los vértices generados por los ángulos de esos lados. E incluso aquí vimos también claramente cómo esa prolongación nos mostraba o nos indicaba otra placa. ¿Lo veis? Está rodeada por esas líneas. E incluso aquí también nos está indicando otra placa, otro punto. Concretamente aquí
lo que parece ser como una especie de estatua o efigie que se encuentra aquí. También nacía en base a la prolongación de esos vértices. Todo había sido calculado al milímetro. Todo. Los arquitectos que efectuaron esto, posiblemente masones, muy posiblemente, no lo he podido comprobar, o de otro tipo de órdenes, más o menos secretas o discretas, habían diseñado esta o este Fort Worth, modificando levemente sus ángulos para entregarnos una serie de claves. Este punto que aparece aquí, este punto que aparece aquí, este de aquí y esta extraña efigie que aquí hay. La imperfección que esta gente entrega y, por supuesto, la modificación de los ángulos que se puede ver en la Estatua de la Libertad a través del Google Earth indica que solamente gente con muy alto poder es capaz de modificar esta construcción para que entregue esas dimensiones angulares que tanto interés tienen para esas élites Illuminati que quizás gobiernan este mundo. Y digo quizás. Quizás detrás de bambalinas se encuentren poderes y fuerzas mucho más complejas de las que nosotros podemos llegar a pensar. ¿Cuántas veces hemos hablado del número 33? ¿Usted se acuerda? Muchas. Tenemos muchos vídeos hablando de esa mágica cifra y su poderoso significado. ¿Y en cuántos sitios aparece? Muchísimos. Lo dejamos en este punto, no quiero alargar más el vídeo. Espero que os haya gustado y espero que os haya gustado este descubrimiento que hemos efectuado en Mundo Desconocido. Lo dicho, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma.